Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno sea protegido por el poder de su Espíritu Santo, como hasta ahora lo hace con cada uno de nosotros. Es un gozo el poder saludarles y darles la bienvenida al seno del hogar de la familia Méndez. Es un gozo el poder reunirnos por estos medios para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por este día precioso que nos ha dado, por una semana bendecida y victoriosa que también nos ha concedido. Él ha sido bueno, para siempre es su misericordia y Él nunca nos falla. Espero que te hayas gozado esta semana, que hayas tenido bendiciones hermosas de parte de Dios, que su palabra haya abundado en tu corazón y que su palabra te haya alimentado, te haya guardado y haya hecho todo aquello por lo que el Señor le envía a nosotros. Es hermoso el poder saber que somos protegidos por el Señor para que su palabra abunde en nuestros corazones y podamos nosotros darle mejor alabanza, mejor adoración. Y es por eso que nos reunimos, porque entendemos que nos ha amado tanto, que nos ha salvado, nos ha dado tantas cosas a través de Cristo Jesús y de agradecimiento por amor, por tantas cosas que podemos alabar el nombre de nuestro Señor. Y hay una frase en el mundo que describe la actitud positiva del ser humano. Y esta frase dice de la siguiente manera: la esperanza muere al último. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay noticias negativas, aunque haya cosas que vienen a nuestras vidas, vicisitudes, enfermedades, la gente dice la esperanza muere al último. Aunque no haya aparente solución a una situación adversa, siempre hay esperanza de una respuesta favorable. Y muchas veces en el mundo esta respuesta o la solución al problema nunca llega y la persona muere con esta esperanza que nunca se cumplió. Por eso dice la esperanza muere al último. Pero ¿sabes qué? Lo hermoso es que tú y yo en Cristo tenemos esperanza. Los hijos de Dios es una esperanza que nunca muere, una esperanza que permanece porque está basada en las promesas de Dios. Está basada en esas promesas que Él nos dejó plasmadas en su palabra, las cuales son verdaderas, son fieles. ¿Por qué? Porque provienen de Él. Si Él es fiel y verdadero, todo lo que Él dice y todo lo que Él hace va de acuerdo a su carácter. Y estas promesas que nosotros tenemos de Dios se van a cumplir. Se cumplirán porque fueron hechas por aquel que es Dios, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que mienta. Dios, cuando promete, lo lleva a cabo. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que si hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios, Él nos va a sacar adelante. Él nos va a llevar hasta ese día en el que podamos ver su gloria eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y es ese tema de esta tarde, la esperanza que permanece. Una vez más, la esperanza que permanece. Es la esperanza que tú y yo, amada iglesia en Cristo, tenemos. Es una esperanza que nada la puede quitar, nada la puede arrebatar. Nada la puede apagar porque proviene de nuestro Dios. Proviene desde el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Gloria al nombre eterno de Cristo Jesús. Gloria a nuestro Padre. Gloria al Espíritu Santo que nos sostiene hasta ese día en que podamos ver la gloria de Dios. Vayamos a la palabra para ver lo que la palabra nos dice acerca de la esperanza que tú y yo, los hijos de Dios, poseemos en nuestra vida. Abre la palabra del Señor, la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Ya estuvimos hablando acerca de este capítulo, estuvimos hablando
de lo que Dios nos hablaba, de preparar nuestro entendimiento para el camino en el que estamos, para tratar de entender la voluntad de Dios, para abrir nuestra mente espiritual y que la palabra de Dios haga su efecto en nosotros. Estuvimos hablando también, acerca de cómo Dios nos exhorta a buscar la santidad sin la cual nadie podremos ver su rostro. Y hoy quiero hablarles de la esperanza que permanece. Se encuentra en este mismo primer capítulo de la epístola del apóstol Pedro, en los versos 3 al 9. Vamos a darle lectura en este momento, y la palabra preciosa de nuestro Dios dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Vamos a estar cubriendo del 3 al 5, en este precioso día, ya que la palabra de Dios es profunda y no podemos cubrir todo como deseamos. Hay tanto que podemos extraer de la palabra de Dios, pero en esta tarde lo que quiero hablarte es de esa esperanza viva, esa esperanza que permanece en nosotros, los hijos de Dios. Y en el verso 3, el apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro comienza este pensamiento en estos versículos que se comprenden del 3 y cierra en el versículo 12. Y comienza diciendo, alabando a Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una alabanza desde lo más profundo de su ser, de su alma, debido a que está enseñando a la iglesia lo hermoso que es nuestro Dios y lo hermoso del hecho que Dios nos dio a través de su misericordia. Algo hermoso. Dios nos dio algo maravilloso. Por eso Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este pensamiento de lo que vamos a hablar trae a la vida del apóstol alabanza y gloria al nombre de nuestro Dios. Y lo que desprende de su alma es agradecimiento por esto primero que vamos a ver, el milagro del nuevo nacimiento. Y aquí lo dice el apóstol, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. La regeneración del ser humano, la salvación que experimentamos por la obra del Espíritu Santo y la sangre preciosa de Cristo Jesús, se nos ha dado por misericordia. ¿Qué significa esto?
que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades ni a nuestras transgresiones, como lo dice el Salmo 3, sino por misericordia proveyó el sacrificio para que tú y yo alcancemos el nuevo nacimiento, la salvación. Él nos hizo nacer de nuevo para que tú y yo podamos ser parte de la familia de Dios. Esto lo declara Pablo en Efesios. Nos ha hecho nacer de nuevo para ser parte de su reino, para poder bendecirnos y protegernos, para que nosotros también hagamos nuestra parte de traer honra y gloria a su nombre, de traer gloria, de traer honra a la gloria de su gracia, como lo dice Pablo a la iglesia. Pero lo primero que necesitamos experimentar para poder tener esta esperanza viva, permanente, que no se marchita, que no se acaba, es el nuevo nacimiento. Y Cristo lo declaró en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y ahí lo vamos a estar viendo, versos 5 al 7. Hablando con un maestro de la ley llamado Nicodemo, Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos al 5. Y le dice otra vez Jesús: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. En otras palabras, el viejo hombre, la vieja naturaleza tiene que morir y tiene que nacer lo espiritual en nosotros. Tenemos que ser regenerados en nuestro interior. Esto es el nuevo nacimiento, la regeneración, la salvación. Y por eso Pedro glorifica a Dios por este nuevo nacimiento que se nos ha dado a los hijos de Dios en su misericordia y en su gracia. No ha sido por obras nuestras, dice la palabra en Efesios capítulo 2, para que nadie nos gloriemos, sino por el contrario, para que glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos, por haber tenido misericordia de nosotros y en su gracia darnos la salvación que no merecemos. Y por su amor y su gracia, por su misericordia y su poder, mantenernos en esta salvación. Por eso es que el apóstol Pedro se regocija y comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el motivo de agradecimiento, de adoración y de alabanza al Dios que nos hizo nacer de nuevo. Y no nos hizo nacer de nuevo sin ninguna meta o sin ningún propósito, no. El Señor nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró. ¿Para qué? Para darnos una esperanza viva, una esperanza que no se termina, una esperanza que nada ni nadie nos puede arrebatar o quitar. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está fundada o puesta en las cosas que miramos en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Está puesta en las promesas de Dios hacia nosotros. Y lo que tenemos que entender es que primeramente esta esperanza, como dije, no es nuestra. Nunca la tuvimos. Por eso muchos cuando testificamos decimos: cuando andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y esto es lo que tiene el mundo, no tiene esperanza. Cuando mueren no saben para dónde van. Muchas religiones te dicen que si haces tantas cosas, entonces quizá vas a entrar a donde sea que esa religión te dice que puedes entrar. Pero la esperanza que tú y yo tenemos, querida iglesia, es una esperanza
que está fundada en las verdades eternas de la palabra de Dios. Y esta esperanza no es nuestra ni del mundo. Nadie nos la heredó, nadie nos la vendió, nadie nos la dio, sino que vino desde lo alto, del Padre de las luces. Una esperanza que también es segura porque es garantizada por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y es lo que dice Pedro cuando estamos viendo la palabra de Dios. Lo dice aquí: nos ha hecho renacer de una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo nos ha garantizado esta esperanza, iglesia, que tú y yo gozamos en nuestro Dios. Porque si Cristo no resucitó, entonces estaríamos creyendo de balde. Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué lo alabamos? ¿Para qué lo buscamos? Si todo va a terminar al terminar nuestra vida sobre esta tierra, como muchos piensan. Pero la palabra de Dios es clara y dice que la fe en Dios es la que nos justifica y nos va a llevar hasta su presencia. El apóstol Pablo, también hablando a la iglesia, enseña en 1 Corintios capítulo 15 versos 17 al 19. Ve conmigo por acá. 1 Corintios 15, 17 al 19. Y dice el apóstol Pablo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Qué tristeza sería. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque se nos engañó. Si acaso Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo se levantó al tercer día con poder para declarar que es el Hijo de Dios, que tiene poder para salvar, que tiene poder para que podamos nosotros nacer de nuevo y ser transformados cada día a su imagen gloriosa. Gloria a ese nombre que vino desde los cielos, Cristo Jesús, a tomar forma de hombre y humillarse por ti y por mí para darnos la salvación y entrada a su reino eterno. Gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que vemos, lo que está explicando el apóstol Pedro, que hemos sido nacidos de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo Jesús. Esa resurrección nos garantiza esta esperanza que es real, que se va a cumplir lo que tú y yo esperamos. Está basada en el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos garantiza que realmente un día estaremos en su reino. Gloria a su nombre. Hemos nacido de nuevo a una esperanza garantizada por esa resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puedes glorificarlo conmigo? Gloria a su nombre. ¿Y qué es esta esperanza? ¿Qué es lo que tú y yo, iglesia de Cristo, amado hermano y hermana, esperamos? ¿Qué es lo que esperamos, iglesia? Si no esperamos es nada, como dice Pablo, somos los más dignos de lástima. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice Pedro? Continuemos leyendo la palabra. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué es lo que esperamos? Dice Pedro, una herencia incorruptible. A través del tiempo hemos visto cómo muchos seres humanos han heredado millones y millones de dólares o de la moneda que circule donde sean ellos herederos. Han heredado tantas cosas que han despilfarrado.
o ha venido una gran depresión, o ha venido alguna cosa que ha derribado el valor de todo lo que poseían. Esa herencia se les esfumó, o quizás esa herencia la malgastaron, como la parábola del hijo pródigo. Es lo que pasa con las herencias que hay en este mundo. No son seguras. No podemos poner nuestra confianza en lo que podamos tener en el mundo, la herencia que se nos pudiese dar. Tenemos que poner la confianza en la esperanza viva de que tenemos una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se echa a perder, que no tiene fecha de caducidad, que no se va a devaluar. Es duradera, es eterna. Esto es lo que significa una esperanza, una herencia incorruptible, duradera, eterna, que no caduca, no se devalúa. Al contrario, es siempre gloriosa para ti y para mí, querida iglesia. Y luego continúa el apóstol diciendo que es una herencia inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculada? Que es pura, que no tiene defecto, que no tiene error, es perfecta. Primero que nada, es duradera, es eterna, es pura, sin defecto, sin error y perfecta. ¿Qué más podemos desear? Como lo dije, cualquier cosa que podamos heredar en este mundo se puede esfumar en segundos. Pero la herencia que tenemos en Dios nunca se va a terminar. ¿Qué más dice el apóstol Pedro? Que no se marchitará, no tiene fin, es inexhaustible, nunca la podremos terminar, porque ese es el Dios que tú y yo servimos. Es infinito, es insondable, es inexhaustible, nunca se termina, porque esta herencia es eterna. Todas estas cualidades, todas estas características de nuestra herencia son causa del hecho de que no es de esta tierra, no es de este mundo. Porque el mundo, dice la palabra, y sus deseos van a pasar. Recuerda que el mismo apóstol Pedro declara que el mundo va a ser consumido por el fuego. El mundo va a desaparecer como lo conocemos. Y toda herencia se va a ir con este mundo, pasará. Todo lo que existe en este mundo tiene fecha de caducidad, todo va a terminar. Y la herencia que nosotros está fundada en el hecho de que está reservada en el cielo para cada uno de nosotros. Pablo lo dice en otras palabras, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, nada de lo que nosotros heredemos de Dios va a terminar. Es eterno, es glorioso. Por eso alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y todo esto se nos ha dado mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el apóstol continúa hablándonos de esta herencia hermosa. Esta herencia, esta esperanza permanece. ¿Sabes por qué? Porque esta esperanza no la tenemos por lo que nosotros somos o podamos hacer para asegurarla. Esta esperanza no es nuestra, se nos fue dada, es externa, es forense. No es de nosotros porque no está basada en lo que tú y yo podamos lograr o hacer. Por el contrario, si fuera nuestra esperanza ya lo hubiéramos perdido, ya lo hubiéramos deshecho, porque somos faltosos, fallamos. Esta esperanza permanece porque es de Dios. Él nos la da. ¿Cómo? Él nos da la fe para que nosotros permanezcamos
creyendo a sus promesas. Y también permanecemos en esta esperanza porque Él nos protege con su gran poder, ese poder infinito. Nos protege a ti y a mí hasta que lleguemos a ese día de nuestra glorificación, cuando Cristo venga por ti y por mí, sus redimidos, su iglesia. Aleluya. Y te lo voy a mostrar con la palabra. Mediante la fe, dice Pedro en el verso 5 de primera de Pedro 1, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Por eso lo dije, no es de nosotros, proviene de Dios. No por obras para que nadie nos gloriemos. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué está hablando aquí? De nuestra glorificación. Cuando Cristo aparezca en las nubes, con voz de arcángel, con voz de trueno, con trompeta de Dios, con voz de mando, y nos levante en las nubes con Él. Esa es la salvación que se revelará para este último tiempo. Y lo dice claramente el apóstol Pedro. Tenemos esta esperanza en la herencia mediante la fe. Y también somos protegidos para permanecer en esta fe por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que dice? En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pero vamos a parar en el 5. Mediante la fe permanecemos en esta esperanza, protegidos por el poder de Dios para nuestra glorificación. Esto produce en nosotros, querido hermano, querida hermana, un gozo que no se extingue por nada ni con nada. Un gozo que viene desde lo alto. Un gozo que se desprende desde la presencia de Dios. Un gozo que permanece en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo morando dentro nuestro. Y además, la esperanza, el gozo de la esperanza es fruto del Espíritu. Amor, gozo es el segundo componente del fruto del Espíritu. Este gozo no se quita, no se puede marchitar, no se puede extinguir, porque viene de lo alto y está en nosotros por el Espíritu Santo. Y en este peregrinar tuyo y mío, en este peregrinar nuestro, vamos a encontrar y vamos a enfrentar diversas pruebas, diversas luchas. Pero la esperanza y el gozo que tú y yo poseemos van a permanecer, van a perseverar, van a perdurar, porque vienen del trono glorioso de nuestro Padre y Dios. Esta esperanza y este gozo son garantizados para ti y para mí por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Son garantizados para ti y para mí, además de la obra y persona de Cristo Jesús, por la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Él es el que nos sostiene para seguir, para perseverar en este camino glorioso y ver ese día glorioso final cuando veamos el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Cada vez que tú y yo enfrentemos alguna lucha, enfrentemos alguna prueba, alguna situación difícil, una enfermedad, algo que venga a nuestra vida, las tentaciones, cada que nosotros enfrentamos todas estas cosas, Dios nos protege con su poder. Dios nos protege
y nos seguirá protegiendo. Dios nos dará la victoria para que nosotros crezcamos y nuestra fe se fortalezca para llegar a ver su gloria. Por eso el apóstol bendice a Dios por habernos regenerado, habernos hecho nacer de nuevo a esta esperanza viva y gloriosa de una herencia gloriosa en el reino de los cielos. Así que, iglesia de Cristo, gocémonos, alegrémonos y exaltemos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Sirvámosle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que poseemos. Sirvámosle, amémosle, porque Él nos ha salvado y nos ha hecho suyos para nacer a una esperanza viva que se nos garantiza por Cristo, que se nos garantiza por el Espíritu Santo. Dice Pablo en el capítulo 8, el cual es la garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos. Es nuestra garantía para llegar a la glorificación y estar junto con nuestro Dios eterno por la eternidad. Qué hermoso el poder meditar en esto glorioso en esta tarde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, querida iglesia. Mediante la fe somos protegidos por el poder de Dios para la salvación, yo diría para la glorificación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Te gozas conmigo en esta tarde? Hay agradecimiento en mi corazón por la obra de Dios en mi vida, por su misericordia y por su amor, por su gracia, por su cuidado hacia mi vida, mi esposa y mis hijos. Pero esto es en lo individual. Él me guarda en la salvación, no por lo que yo sea o pueda hacer, sino por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad y por su poder. Lo único que podemos hacer es alabarlo, glorificarle y exaltarle y testificar de Él donde quiera que vayamos. Así que vamos a orar, iglesia, en este momento. Pero antes de orar, yo también quiero extender la invitación a cualquiera que esté escuchando en este momento y no tenga esta esperanza viva en su corazón, que entiende que cuando muera no hay nada seguro para su vida. Déjame decirte que Dios puede asegurar tu futuro, pero lo que Él quiere es que tú te entregues, que tú reconozcas que necesitas un Salvador, que es su Hijo Jesucristo, a quien Él envió por amor a nosotros. Si tú deseas tener esta esperanza, repite estas palabras conmigo. Dios eterno, he escuchado de que tú amas a tus hijos, a quienes has escogido, que tú los guardas y les has dado una esperanza que nada la puede quitar. Yo quiero gozar esa esperanza de poder estar contigo, pero reconozco que no puedo en mis medios. Reconozco que soy pecador y que he pecado contra ti. Y por eso en este momento te pido misericordia y te pido que me perdones y laves mis pecados en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hazme una nueva criatura, transforma mi vida y que tu Espíritu Santo me guíe para servirte y adorarte como tú quieres que lo haga. Ayúdame a dirigir mis pasos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo la revele a mi vida mientras yo la leo y la estudio, y ayúdame a vivir el resto de mis días para agradarte y para testificar de ti. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias
por ser mi Padre ahora. Te alabo y te bendigo en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, nos gozamos contigo y te ruego que busques un lugar donde se predique el Evangelio de Cristo Jesús como lo hacemos nosotros, directo de la palabra, para que tú crezcas en la fe y puedas servir a Dios con gozo y alegría. Si no tienes un lugar donde ir y vives en el área de Los Ángeles, te invitamos a nuestra iglesia cristiana Poder y Gozo. Siempre estamos en los lives de Facebook y también en YouTube, en el canal Iglesia Cristiana Poder y Gozo, y encontrarás testimonios, encontrarás enseñanzas, encontrarás predicaciones. Búscanos. También ahí está nuestra dirección donde nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que, iglesia, oremos. Hay peticiones por enfermedades, hay peticiones, ¿verdad?, para que el Señor guarde. Vamos a orar y oremos también para que el Señor nos ayude como su pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado de una manera hermosa en esta tarde. Gracias por esta esperanza viva que nada la puede quitar de nuestras vidas, que produce gozo, que produce alegría, que produce alabanza y adoración. Ayúdanos a servirte con todo nuestro ser por quien tú eres, Señor. Venimos, Señor, con agradecimiento por ese amor, Señor, incomparable que nos has mostrado. Y también venimos confiando que tú eres un Dios que nos escuchas porque nos amas, porque tú eres un Dios que te complaces, Señor, cuando tu pueblo se reúne a alabarte. Con esa confianza venimos poniendo peticiones delante de ti por aquellos que se encuentran enfermos, Señor, ya sea por el virus del COVID, Señor, ya sea por alguna enfermedad, Padre, ya sea también por alguna enfermedad más grave, Señor, como el cáncer o cualquier enfermedad que pone en peligro nuestra vida inminente. Te rogamos en este momento, en el nombre de Jesús, que tú te llegues hasta esos lugares donde hay necesidad de salud, Señor. En el nombre de Jesús, toca los cuerpos, Señor. Deshaz ese virus, Señor, del cuerpo. Cualquier virus que se encuentre infectando cualquier bacteria, en el nombre de Jesús, tú lo puedes hacer, porque en ti hay poder. Y las heridas de Cristo, dice tu palabra, nos sanan. Te pedimos por aquellos que están sufriendo de cáncer, Señor. En el nombre de Jesús, un solo toque tuyo basta, Señor, para que haya sanidad, para que esas células sean regeneradas, Señor, y toda célula degenerada sea expulsada de los cuerpos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, toca las vidas, Señor. Toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad donde llegue esta señal, Señor, a través del mundo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que han perdido, Señor, seres queridos, te rogamos también que tú les des el consuelo y la paz que tanto necesitan en sus corazones, en sus mentes y en sus espíritus, Padre. Y ahora, Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, rogándote que nos ayudes a vivir por ella, Padre. Que lo que hemos aprendido nos impulse a servirte de la mejor manera que podamos, a darte la mejor adoración, la mejor alabanza, a dar el mejor testimonio al mundo, Señor, que necesita escuchar que Cristo Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Te rogamos, Señor, sé con tu iglesia, ayúdanos en este mundo a cada día ser la luz y la sal que tú quieres que seamos, a poder reflejar, Señor, tu gloria sobre esta tierra, para que muchos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, para que muchos vengan a la salvación. Te pedimos por el mundo, Señor, que tú salves las almas, los hombres, las mujeres, Señor, a todo ser humano, que tengan la oportunidad de escuchar del nombre poderoso de Cristo para salvación. Te ruego, sé con tu iglesia, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad cada día que vivamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y bien, qué gozo el habernos reunido
nuestra oración, nuestro deseo es que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz y tenga de todos misericordia, que Él bendiga tu vida al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, al estar haciendo tus labores diarias, que Él te sostenga, que Él te dé la victoria en la tentación, en la lucha y en la prueba, y que te use para gloria de su nombre. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. No se olvide de orar unos por otros y seguir intercediendo por el mundo para que muchos vengan a conocer a nuestro Dios. Les amamos y los esperamos en nuestro próximo live. Hasta pronto.